tuya. Solo una palabra bastará para sanar. Muy buenas noches, muy bienvenidos. Como todos saben, en la Argentina, el 17 de julio es el día que celebramos el Día del Animador Bíblico en memoria litúrgica del beato mártir Wenceslao Pedernera. Con este motivo, hemos decidido como Departamento Nacional de Animación y Pastoral Bíblica de la Conferencia Episcopal Argentina preparar un triduo para esta celebración. Este triduo, en honor al patrono de los animadores bíblicos de Argentina, Wenceslao Pedernera, tendrá esta forma virtual con acceso libre durante 3 días en esta presentación. A las 20 horas de este lunes 8 de julio, en el próximo lunes 15 de julio y una charla virtual también el 22 de julio. Hoy tenemos el gusto, el agrado y realmente estamos muy agradecidos por los expositores que nos compartirán sus testimonios acerca de nuestro querido Wenceslao Pedernera, en la persona de Gabriela Peña, historiadora del Beato, el padre Jorge Hilal y el presbítero Gonzalo Llorente. Desde ya, en nombre del Departamento Nacional, quiero darle las gracias a cada uno de estos invitados especiales que tenemos para hoy e inmediatamente darle la palabra a nuestro querido articulador de la región Cuyo, el padre Víctor Hugo Gallar. Muy buenas noches a todos. Bueno, muy bien, bienvenidos. Para mí es una alegría poder prestar este servicio. Debo confesar inicialmente que soy un enamorado de este Wenceslao Pedernera, desde que todavía no era beato, ni la iglesia lo iba, ni se perfilaba siquiera todo esto. Me impactó siempre su realidad de laico. Así que bueno, vamos a hacer esta breve oración para pedirle al Señor, al Dios de la palabra, que se ha hecho carne, que nos acompañe. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor Jesús, que has querido compartir tu vida humana entre nosotros, te has acercado, has vivido, has compartido las realidades humanas, dolorosas, tristes, has tocado nuestras heridas, has convivido con los pobres, los sencillos de corazón y has alentado la vida de cada una de las personas. Te pedimos ahora que al escuchar a estos hermanos, que nos van a hablar de alguien que también escuchando la palabra la hizo carne, nosotros podamos enamorarnos cada vez más de ti y servir con sinceridad de corazón a tu pueblo, que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Bueno, en primer lugar, Gabriela nos va a acompañar acerca de su conocimiento de la vida de Wenceslao Pedernera. Y alguna vez Gabriela dijo que los mártires riojanos, refiriéndose a los 4 en realidad, y se intentaron hacer realidad el mandamiento del amor al prójimo, ¿no? Así que bueno, Gabriela, bienvenida y bueno, te escuchamos. Muchas gracias. Bueno, buenas noches a todos. Muchas gracias por la invitación. Menos mal que voy primera, porque en realidad yo les voy a compartir mucho de mi libro sobre el mártir Wenceslao Pedernera, el santo de la puerta de al lado, el cual tiene muchas páginas que son testimonio de Gonzalo. Así que menos mal que voy primero yo, porque yo lo digo primero. A decir verdad, bueno, yo soy historiadora de profesión y especialista en historia de la iglesia, y la verdad que he desarrollado así como un vínculo personal de mucho cariño por el mártir Wenceslao, al cual cuando me dirijo a pedir su intercesión le suelo decir don Pedernera, habida cuenta de que tengo la misma edad que su hija
y que entonces me imagino que si lo hubiera conocido en vida, seguramente le hubiera dicho don Pedernera, porque es la manera como uno trata a la gente mayor, ¿no es cierto? A la gente de la generación anterior, en una especie de afecto y respeto, bueno, propio de nuestro modo de hablar y de relacionarnos acá en nuestro país, ¿no? Así que bueno, muy en privado, yo suelo rezarle a don Pedernera, cuando pido alguna intercesión de su parte, ¿no? Después me refiero en otros términos cuando hablo con los demás, digamos. Bien, yo no sé si todos los que estamos presentes, como no somos muchos, eh, no sé si todos conocen medianamente la vida de Wenceslao Pedernera, así como algunos rasgos biográficos. Si ustedes me dicen que sí, lo obviamos. Si no, bueno, nos detenemos un poquito en eso como para ubicarnos quién era, qué le pasó en la vida antes de ser un mártir, ¿no? No sé cómo lo ven mejor. ¿Vamos por la biografía? Así muy Sí, se entiende rapidito. muy bien. Dale, dale. Bueno, por Porque las de dudas todas a quien no maneras, sepa. dale. Eh, Wenceslao Pedernera nació en la provincia de San Luis en el año 1936, ¿no? En el interior de San Luis. Siempre perteneció a una familia de campo, o sea, sus padres vivían en zona rural, en La Calera, en San Luis, y vivió allí toda su vida hasta que le tocó el servicio militar, que en esa época era a los 20 años, ¿no? Ahora es a los 18, en esa época era a los 20. Hizo poca formación en educación formal, estudió hasta tercer grado, por lo que sucedía frecuentemente en esa época y en el campo, ¿no? Era necesario dedicarse a las tareas propias para mantener a la familia, para colaborar. Entonces, bueno, su educación formal no fue mucha. Eh, a los 20 años hizo el servicio militar en la provincia de Mendoza y al parecer le encantó Mendoza, se deslumbró con Mendoza porque decidió volver, o sea, a quedarse a vivir en esa provincia, en Mendoza. Ahí en Mendoza trabajó de todo un poco y fundamentalmente de enmaderador de viñas, cosa que como yo soy un bicho de ciudad, tuve que averiguar de qué se trataba, qué era eso cuando empecé esto de investigar. Trabajó en una gran finca, la finca Gargantini, que era finca, bodega y casi una ciudad dentro del departamento Rivadavia en la provincia de Mendoza, ¿no? Era casi como un pequeño pueblo dentro del pueblo, la propiedad Gargantini. Allí conoció a la que fue su mujer, a Marta Cornejo, Coca, familiarmente llamada, con quien se casó. Ellos se casaron en el año 62, 1962. Antes de esto debo contarles que todo lo que les voy a contar proviene de testimonios. Casi todo mi libro recoge testimonios de la gente que conoció a Wenceslao, fundamentalmente de Coca, su viuda, y de sus tres hijas, y también de algunas otras personas que convivieron con él y lo conocieron en otras circunstancias. Por eso les decía que gran parte es testimonio de Gonzalo, testimonio de su hermano, de gente que lo conoció en Mendoza en ocasión de pertenecer al movimiento rural, de dos compañeros de militancia en el movimiento rural, en fin, de distintas personas. Pero mucho, la mayor parte viene de su mujer y de sus hijas, que lo conocieron así muy de cerca. Aquí el primer punto, cuando Coca cuenta su casamiento, dice que ella lo tuvo que obligar a casarse por la iglesia, porque él le decía que no le gustaban los curas, manera común y corriente de decir que no se identificaba mucho, ¿no?, con la estructura eclesiástica, al menos de ese momento y en ese modo. Pero bueno, Coca lo convenció y se casaron en la iglesia y se quedaron viviendo en la finca Gargantini. Eh, Al principio Wenceslao trabajaba como obrero ocasional,
cuando era enmaderador de viña, pero finalmente consiguió un trabajo estable en la finca Gargantini y se estableció con su familia allí. Vivieron en Gargantini con Coca, con su hija María Rosa, que nació al final de ese mismo año 62, bueno, y con sus hijas que nacieron después, Susana y Estela. Vivieron en Gargantini varios años. Un detalle interesante es que parece haber en la persona de Wenceslao una natural tendencia hacia la cuestión comunitaria que después se va a hacer más patente, porque independientemente de haber sido un protagonista de lo que fueron las cooperativas rurales en La Rioja, él había sido delegado sindical en Gargantini. María Rosa recuerda que había sido o sea, miembro de la cooperadora de la escuela de Gargantini. Es decir, una persona con un aprecio propio por la cuestión comunitaria, ¿no? Muy lindo ver cómo esto demuestra que Dios siempre obra sobre nuestras características propias, ¿no? Lo que ya somos es lo que Dios toma y nos invita con eso que somos y así como somos, nos invita a seguirlo y a ser sus discípulos. Bueno, trabajaron en Gargantini un tiempo. Cuando estaba por nacer su segunda hija, eso fue en el año 68, tiene lugar un proceso que podríamos decir es la conversión de Wenceslao, este hombre que seguía siendo como así medio distante con la cosa católica, ¿no? Que es que asisten a una novena en la capilla ahí de la bodega, del establecimiento Gargantini. Asiste en unas circunstancias que son entre cómicas y emotivas, cuando las cuentan tanto Coca como María Rosa. Parece que ella quería ir con él a la novena, él no quería ir, entonces ella se enojó y él fue después a buscarla. Bueno, un episodio ahí que lo relatan entre enojados y divertidos, ¿no? Entre enojadas y divertidas las dos, Coca más enojada y María Rosa más divertida con el relato. Bueno, lo cierto es que parece que Wenceslao fue para que Coca lo dejara tranquilo, fue a la misa de la novena, y ahí se produjo el evento, según ellos cuentan, ellas cuentan, lo cuentan ellas, que al terminar la misa, el sacerdote, que era un misionero de los oblatos de María Inmaculada, pregunta si alguien quiere unirse a un grupo, a una comisión pro templo, para poder colaborar en la capilla, y que Wences fue el primero en levantar la mano. A lo cual Coca dice que ella lo miró con desconfianza y le dijo: vos, que venís obligado, que no querés saber nada, y levantás la mano. Y que, según Coca, él le respondió: ¿pero no escuchaste lo que leyó el cura de la Biblia? Gran incógnita, ¿cuál habrá sido la lectura de ese día? Coca no se acuerda. María Rosa tenía 4 años, tampoco se acuerda. Wences no lo dejó en ningún lado dicho o escrito que hayamos podido registrar, por supuesto. A lo mejor se lo dijo a alguien y no lo tenemos, no sabemos. Pero el testimonio sí es que esa lectura y la reflexión de la lectura parece que movió algo importante en él. Bueno, sí, fue la comisión pro templo e inmediatamente fue la incorporación de Wences y de su familia al movimiento rural de la Acción Católica en Mendoza. El movimiento rural fue un movimiento que realmente atravesó la vida de la gente del campo, ¿no? En esa época. Al principio, cuando decimos la gente de campo, hay que pensar tanto en el trabajador rural como en el propietario rural, en un primer momento. Después, evolucionando la historia, la vida social y política del país y también eclesial, parecería como que el propietario rural se apartó un poco ¿cómo decir?, de la participación activa en el movimiento rural, que quedó más enfocado en los trabajadores rurales. Pero lo cierto es que este fue un espacio eclesial donde Wences, Coca y tantísima otra gente recibió formación. Ubíquense, estamos en la década del 70, inicios del 70, fines de los 60, inicios de los 70, o sea, el Concilio Vaticano II, Medellín,
San Miguel en Argentina, la iglesia está en el momento culminante de plantearse los procesos de renovación, de cambio, de transformación, de acercamiento a las realidades humanas, de protagonismo de los laicos, un momento así muy intenso. Y políticamente nuestro país también vive unos momentos muy intensos, de militancia política, de gran protagonismo juvenil. Nuestro país y el mundo en realidad en esa época viven esos procesos. De nuevo lo mismo, ¿no? Dios se vale de lo que pasa, no nos pide cosas raras. Con lo que pasa, Él hace lo que Él quiere hacer y lo que nosotros aceptamos también. Eso me parece que es un detalle importante a no olvidar, a tener en cuenta. Bueno, lo cierto es que el movimiento rural es el espacio donde Wences y su familia se encuentran con Jesús y sobre todo responden a esta invitación. Como parte del movimiento rural, Wences llegó a ser referente de la zona Cuyo, bueno, se comprometió muy en serio con el movimiento, tuvo oportunidad de ir a La Rioja para un encuentro de nivel nacional y allí conoció a Monseñor Angelelli, en parte por mediación de dos amigos, hermanos, que militaban con él en el movimiento rural en Mendoza y que ya se habían vinculado con Angelelli anteriormente. Acá hay una cuestión que la sintetizo rapidito. La Acción Católica decide en un momento en la década del 70 cerrar el movimiento rural en algunas diócesis, dejarlo a criterio de los obispos, porque pensaban que estaba muy politizado y tenían cierto temor. Piensen que es la época en que también surgen grupos guerrilleros en nuestro país, surge Montoneros, que tiene un origen vinculado a la Acción Católica, eso reconocido por la misma Acción Católica en su historia. Entonces hay un momento en que sienten que no pueden con esto que se ha despertado en tantos jóvenes y que entonces cada obispo decida lo que quiere hacer. En Mendoza se cierra el movimiento rural. Hay una tendencia un poco más conservadora, se cierra. En La Rioja, Monseñor Angelelli le da todo el impulso. Recuerden que Angelelli empezó a ser obispo de La Rioja en el 68. Él decide darle todo el impulso al movimiento rural porque de su diagnóstico de su diócesis comprende que la mayor parte de la población de la diócesis es población rural y considera que este es un elemento, un instrumento importante. Así es como en Mendoza se cierra y en La Rioja se fortalece el movimiento rural. No ya como de Acción Católica, sino diocesano. En este encuentro donde Wenceslao conoce a Angelelli, en el contexto de que en Mendoza se está cerrando el espacio y en La Rioja está floreciente, es que él vuelve de este encuentro dispuesto a irse. Y acá tenemos una cuestión muy interesante que hablábamos con el padre Víctor la otra noche. Hablar de alguien que escucha la palabra no siempre es necesariamente alguien que lee la Biblia, sino alguien que está dispuesto a escuchar, a discernir, ¿no? Y tomar una decisión de irte con toda tu familia a otra provincia, a empezar de cero, a dejar el trabajo, implica escuchar. Preguntarte qué está diciendo Dios acá y escuchar. Así es como se van a La Rioja los Pedernera. Me voy a apurar porque ya vi el mensaje de Víctor de que me queda poco tiempo, así que voy a avanzar. Los Pedernera se van a La Rioja. Allí hacen varios intentos, de los cuales a lo mejor después ustedes pueden escuchar otros testimonios o leer varios intentos de sumarse al movimiento cooperativo que se desarrollaba en La Rioja. Tienen una primera experiencia de la cual Gonzalo como jovencito también fue parte, allá en La Buena Estrella, experiencia que no termina de plasmarse como la habían pensado en un momento. Los Pedernera terminan viviendo en Sañogasta, donde otra vez hay una experiencia de cooperativa. Y ustedes saben, en Sañogasta es donde finalmente Wenceslao pierde la vida, en el año 76. En Sañogasta, cuando llega el momento más álgido después del establecimiento de la dictadura y cuando se hace muy dura la persecución que ya venía sufriendo de antes la iglesia riojana, uno podría decir hay otro hito, ¿no?
del hombre que es capaz de escuchar lo que Dios dice. Porque Coca insiste en que ella quería irse de Sañogasta y que ella insistía e insistía en irse y que él de algún modo insistía en quedarse. Y uno diría, ¿qué le pasaba? Era un hombre inconsciente, no se daba cuenta del peligro. O sea, podemos hacer una mirada desde lo cotidiano y lo más material y mundano y decir, bueno, el tipo era un poco irresponsable y no le pasó nada. O podemos hacer una mirada creyente y decir, este hombre discernía la voz de Dios en lo que estaba sucediendo también. Y discernía que su papel era quedarse ahí. ¿Y cómo se llega a tener esta capacidad de discernir? Está interesante, todo es muy lindo decir discernir, pero todos sabemos que en nuestra vida hemos tenido muchos momentos para discernir y no es tan simple, ¿no? Discernir una decisión, saber qué hacer. Creo que la gran clave está en la relación de Wenceslao con la Biblia. Acá sí con el libro, digamos, ¿no? Coca lo dice en 2 o 3 frases diciendo cosas como: él agarró la Biblia por su cuenta, la Biblia no se le cayó de las manos nunca más, porque se encamotó, como sinónimo de enamorar, ¿no? De la Biblia cuando estaba en el movimiento rural en Mendoza. Un hombre que se enamoró de la Biblia y la Biblia no se le cayó de las manos nunca más. Con mi colega, cuando la entrevistábamos a Coca, le preguntábamos, Coca, pero cuando leían la Biblia, ¿la leían solos? No, decía ella. Bueno, él también leía solo, sí, él leía la Biblia todos los días, pero la leíamos con la gente de la cooperativa, en la parroquia. Y nosotros le seguíamos preguntando, pero ¿qué reflexionaban? ¿Qué leían? ¿De qué hablaban cuando leían la Biblia? Y ella nos decía, ¿y de la vida? Bueno, ¿y de qué vida? La vida de ustedes personal, ¿no? Su familia, sus preocupaciones, o lo que pasaba alrededor. No, no, lo que pasaba en el país, nos contesta ella. Leer la Biblia es la clave de lo que pasaba en el país, hoy diríamos en clave de política, ¿no es cierto? En clave de la problemática social, de la problemática económica. Y una pregunta más le hacíamos, Coca, ¿y quién le enseñaba a Güense? Porque el cura lo había puesto a él al frente de las reuniones. Entonces le preguntamos a propósito, ¿quién le enseñaba? ¿Dónde había aprendido Biblia? Y ella contesta, a fuerza de leer. Él sabía porque la leía. Y cada uno de nosotros, después de leer, decíamos lo que reflexionábamos. Algo más sencillo, más simple y más fácil de explicar que cuando decimos la palabra de Dios es eficaz, ¿se acuerdan? ¿No? Actúa por sí misma. Bueno, acá lo tenemos. Leer, meditar, tener una actitud de escuchar. Ahí voy a mi mensaje final, Padre Víctor. Esto de la insistencia en la lectura, pero también la actitud del que escucha. Y una última palabra, que esta sí me la dijo Gonzalo, la tengo grabada y escrita en mi libro. Era un hombre con actitud del silencio contemplativo vinculado a la tierra. Entonces uno se imagina un hombre de poco hablar, dice, no discutía mucho de política, pero escuchaba. ¿No? Uno se imagina un hombre que lee mucho la Biblia, que tiene una capacidad de escuchar, a escuchar el entorno, ¿no? Escuchar lo que pasa, y que puede discernir. Ahí no parece tan raro que este hombre, al final de su vida, con más de 22 balazos en el cuerpo, desangrándose en el comedor de su propia casa, con sus 3 hijas pequeñitas y su mujer gritando asustada, desesperada y tratando de conseguir quien lo lleve al hospital de madrugada en un día tan frío como hoy, que acá por lo menos en Córdoba está helado. Este hombre en esa circunstancia haya sido capaz, cuando le preguntaron quién le había hecho eso, de decir no lo sé, pero ustedes no los odien a nadie, ustedes perdonen. Creo que la explicación de cómo alguien llega a ese nivel de generosidad y de fidelidad a la enseñanza de Jesús, porque todos sabemos que hay que perdonar, todos somos cristianos, hemos aprendido que el perdón es importante, pero hay que estar en esa circunstancia. Solo se puede llegar a eso
¿Por qué? Porque la Biblia no se le cayó de las manos nunca más. Bueno, eso es todo. Bueno, Gabriela, muy amable. La verdad que es un gusto escucharte y me apasiona, porque vos le pones mucha pila. Alguna vez te he escuchado y la verdad que a mí personalmente me hace bien por esta pasión con la cual Muchas hablas. gracias. Bueno, muchas gracias, muy amable. Gracias. Bueno, ahí está el padre Jorge. Padre Jorge, no te estoy viendo yo, pero ¿me estás escuchando? Sí, sí, te escucho y te veo, Víctor Hugo. Ah, bueno, bueno. Padre Jorge, qué lindo, le párroco de toda esa zona, ya hace un tiempo largo, y justamente está acompañando este progreso de la fe, de armar estas comunidades, que bueno, son bastante dispersas, ¿eh? Que no es, pensemos que es una zona rural y en el cual no todo está a pocas cuadras, sino a kilómetros, ¿no? Bueno, padre, eh, yo lo que te habíamos pedido es que nos compartas a ver tu experiencia de esta mirada lejos, desde lejos, porque vos estás de párroco en esta zona, a ver qué eco en el hoy tiene Wenceslao Pedernera. Sí, sí, bueno, buenas noches a todos. Soy el padre Jorge Vidal, estoy en la parroquia Sagrado Corazón de Jesús en Chilecito. En Sañugasta, bueno, hay una parroquia que está más cerca de Sañugasta, digamos que es el padre Jorge Torres, el que tiene la sede parroquial en Nonogasta. De mi experiencia, bueno, la vida, ¿no? La vida de los mártires fue llegando de distintas formas, ¿no? En distintos tiempos y momentos a lo largo de mi vida hasta hoy, ¿no? En mi infancia, digamos, no tengo recuerdos claros, ¿no? Porque, bueno, todo esto sucedió cuando yo era muy pequeño. En mi juventud sí tengo recuerdos de escuchar a los sacerdotes, ¿no? Comentando sobre Wenceslao, sobre los sacerdotes de Chamical, ¿no? En mi formación en el seminario, ¿no? Por una mayor cercanía con los sacerdotes de mi diócesis, fui conociendo más sobre Wenceslao y los mártires tejanos. Recuerdo también interés de mis compañeros, ¿no? De seminario por los mártires. Algunos profesores, sacerdotes también hablaban del testimonio, ¿no? De ellos, de su vida, los mencionaban, ¿no? Su entrega generosa, eh, verdadero testimonio, ¿no? También fui aprendiendo de Wenceslao por la palabra de los obispos, ¿no? De mi diócesis, con los que me fui formando también. Monseñor Cigampa, Monseñor Roberto Rodríguez, Monseñor Colombo, de nuestro actual obispo, Monseñor Dante Braida. Ellos también muchas veces me contaban, ¿no? Sobre lo que ellos iban conociendo, ¿no? Y lo que ellos muchas veces habían vivido, ¿no? Sobre Wenceslao y de los mártires. En algunas ocasiones también pude conocer más de cerca a su esposa, a sus hijas, ¿no? Con motivo de las celebraciones y actividades de la beatificación, ¿no? En abril de 2019. Y también recibí testimonios de Wenceslao a través de quienes fueron párrocos, ¿no? De Sañugasta, el padre Lorenzo González, el padre Gustavo de la Puente, el padre Arturo, ¿no? El actual párroco, el padre Jorge Torres. Y en la gente de mi parroquia, ¿no? Yo veo actualmente que hay personas que en estos últimos años, ¿no? Eh, con, con esta renovación en la presentación, ¿no? De la vida de Wenceslao, de los mártires, comenzaron a tener su devoción por Wenceslao, ¿no? Las parroquias de nuestro decanato, desde el año pasado nos proponemos organizar juntos, ¿no? La participación de todas las parroquias en la celebración de Wenceslao, ¿no? Particularmente porque donde están las reliquias de Wenceslao es en nuestro decanato, Decanato Este,
Y esto entusiasma, ¿no? Anima a los laicos de nuestras parroquias. Tengo un hermoso recuerdo de la celebración del año pasado, cuando la gente de la parroquia fue conociendo, ¿no? Muchas se admiraban, ¿no? Se admiraban, se sorprendían, recién conocían sobre la vida de Wenceslao y se venían como con ese corazón lleno, ¿no? Se notaba, ¿no? Que venían realmente felices, ¿no? De haber vivido una jornada con otras comunidades, con sus testimonios, ¿no? Con todo lo que habíamos preparado y bueno, y ahora estamos preparando también para este año así. Y, y desde lo que me ha tocado vivir más de cerca, ¿no? Desde la beatificación hasta estos días, ¿no? Fui escuchando el testimonio de varias personas, ¿no? De la devoción que le tienen a Wenceslao, de la fe con la que le piden a Wenceslao, de milagros, ¿no? En la salud y en otros pedidos que Wenceslao también concedió esas gracias. Eh, Hay un libro, ¿no? Donde están las reliquias, ¿no? de Wenceslao, perdón, los milagros, donde están las reliquias de Wenceslao, hay un libro que va recogiendo los testimonios de la gente, ¿no? Y en la celebración de Wenceslao, cada año, la verdad que se siente una fe especial, ¿no? Se va sintiendo también en los niños, en los jóvenes, cómo participan, ¿no? De las celebraciones, cómo se sienten como en comunidad, ¿no? Como en familia. Se siente en esa celebración una fraternidad hermosa, la verdad, ¿no? Y su vida como laico, como padre de familia, como trabajador, como un hombre en el que fue creciendo la fe, ¿no? Como lo presentaba Gaby, ¿no? A uno lo hacen sentirse, ¿no? Celebrando como en una familia, ¿no? Y estando ante el testimonio, ante la vida de alguien que nos hace encontrarnos con Dios, ¿no? Con su testimonio. Y bueno, en estos días estamos preparando como decanato esta próxima fiesta, ¿no? De Wenceslao. Y bueno, eso nos entusiasma mucho, ¿no? A todos los laicos también de nuestras parroquias, del decanato. Y bueno, con esa pasión, con esa alegría, con ese ánimo, estamos viviendo estos días en preparación a este 27, ¿no? De julio que vamos a celebrar Wenceslao. Eh, Padre Jorge, yo el año pasado, bueno, tuve la dicha, la alegría de compartir este momento y digo para quienes nos están viendo, escuchando, experiencia mía, ¿no? Fue emocionante, digo, como sacerdote, con la edad que tengo, de una emoción que tuve que contener las lágrimas cuando una de sus hijas llevaba las reliquias de su padre en la procesión. O sea, ¿de cuándo? O sea, esto es como, digamos, decir, ¿cómo la iglesia? Esto es la iglesia, ¿no? La hija, una de su hija, con sus hijos, o sea, el abuelo, las reliquias del abuelo, y ella llevando la procesión. ¿Cómo vive la gente esto? Porque la verdad que es como digo, como una primavera de la iglesia, ¿no? Viste que nosotros tenemos la idea de los santos de siglos pasados y que no desconocemos, parecen, digamos, que no tienen familia. Sí, sí, yo creo que es una gracia para ellos como familia, ¿no? Una gracia para ellos como familia y una gracia para nosotros, ¿no? El resto del pueblo de Dios. Eh, Ver también, ¿no? Cómo Dios va haciendo su obra y hace su obra, ¿no? A través de la iglesia, ¿no? Con la iglesia y también más allá, ¿no? Más allá de lo que
va abriendo el camino a estos testimonios, ¿no? Hoy te contaba a vos, Víctor, que iba a celebrar justamente una misa, vengo de ahí, de celebrar una misa donde están las reliquias de Wenceslao, una misa para jóvenes, ¿no? Y bueno, mientras iba preparando las cosas de la misa, como les decía recién ahí sobre donde están las reliquias de Wenceslao, hay un libro, ¿no? Entonces, yo me puse a hojear el libro y ahí encontré el testimonio de una de las hijas que le dice a Wenceslao, hola, papito querido, ¿no? Y sigue contando algunas cosas, ¿no? Bueno, yo también ahí hoy aproveché para dejar mi pedido y también pedía por todo el equipo nacional de animación bíblica, por este encuentro de esta noche. Y bueno, encontrar ese testimonio ahí, a mí también me emocionó mucho, ¿no? Así como vos decías recién de ver llevando a la hija, llevando las reliquias en sus manos, ¿no? Yo también me emocionó muchísimo cuando vi este testimonio en el libro, ¿no? De su propia hija, ¿no? De una de ellas. Así que la verdad que son muchas cosas que conmueven, la verdad, que emocionan, que te llevan a Dios, que te llevan a Dios, ¿no? Creo que esa ya es una de las gracias que está dando Wenceslao. ¿Me dejan contar una cosa bien chiquitita? Una Dale, dale, anécdota. Gabriela. Cuando yo la entrevisté a Estela Pedernera, estaba con ella su hija, Daniela Ferro, la nieta del mártir, y ella me contaba que su hijo, o sea, el bisnieto del mártir, que en ese momento tenía 9 años para la beatificación, le había dicho un día al volver de la escuela, mamá, la maestra nos habló de los mártires. Y yo ahí me di cuenta que uno es el marido de la nona, o sea, el papá de mi abuela Estela, y que él no podía en sí, el niño de 9 años, de esa locura, y le dijo, tiene algo que ver conmigo, dijo el nene, ¿no? Esto que le habían contado en la escuela, así como San Martín y Belgrano, y alguien le había hablado de los mártires, el descubrir que era alguien que tenía que ver con él, ¿no? Y que había sido como muy conmovedor ver la emoción del niño, al darse cuenta que no era alguien lejano, sino alguien concreto, era el papá de su abuela. Gracias. Bueno, Jorge, eh, eh, em, lo último que me viene para compartir con vos, y quizás vos lo podés compartir con los demás, la celebración del año pasado, en la cual yo estuve presente, me vino muy, muy al corazón mirando la comunidad ahí reunida, eh, aquello de Pablo, ¿no? Miren quienes han sido llamados. Entre ustedes no hay muchos sabios, muchos poderosos. Estaba el pueblo de Dios, ¿no? Yo creo que Wenceslao Pedernera va a calar hondo en esto, en este pueblo así, en donde él fue, bueno, se sintió llamado por Jesús a trabajar, porque él era un obrero, él tenía las manos encallecidas, o sea, él era una persona laboriosa. Por eso, no sé, va tu mirada sobre esto, ¿no? Sí, sí, yo creo que justamente es una de las cosas que más atrae de Wenceslao, ¿no? Que era un papá común y corriente, ¿no? Un trabajador, esposo, ¿no? Que hacía su vida con total normalidad, ¿no? Yo creo que el ser también laico, ¿no? Eh, yo creo que justamente la Acción Católica, ¿no? Lo presentaba Wenceslao como el primer laico argentino, ¿no? En camino de canonización. Eh, Creo que el hecho de ser laico es como que tiene otra llegada, ¿no? A la familia, a la gente, al pueblo, ¿no? Eh, Porque vive su fe en sus altibajos cotidianos, ¿no? Entonces, creo que eso también, ¿no? Es una fuerza que atrae a Wenceslao a conocerlo, a celebrarlo, a pedirle su intercesión. Yo creo que eso también es algo, es una gracia de Wenceslao, ¿no? Es una gracia de Dios para nosotros como pueblo en Wenceslao.
Bueno, Jorge, muchas gracias. Gracias por sumarte, gracias por aportar todo esto, porque me parece que es de una gran riqueza, ¿no? Y vos lo estás expresando con una sencillez de palabras bueno, nos edifica. ¿Mm? Bueno, gracias. Con mucho gusto, Bueno, con mucho gusto. Gonzalo Llorente, que va a ser el párroco más longevo de Chepes. Más de No, 40 años creo que estás allí. no, pero ya no estoy en Chepes. Hace 3 años que estoy aquí en Ulapes, vecino, Ah, sí. cerquita. Sí, Bueno, pero ando ¿cuántos años acá. de sacerdote tenés? Y ya cerca de los 40, el año que viene cumplo los 40. Ah, bueno, mira. Che, ¿qué te iba a decir? Bueno, para quienes no lo conocen, eh, eh, Gonzalo es un enamorado de la iglesia, pero un enamorado de la gente sencilla, a la cual está él entregando su vida. Para quienes en el país no conocen la zona, a veces son parajes muy inhóspitos, muy lejanos. No pensemos en un vergel, sino en zonas por ahí un poco áridas, desérticas, ¿no? Donde no es fácil llegar, no es fácil llegar. Bueno, pero Gonzalo, donde ha andado, ha sembrado a Jesús, así como lo vemos ahora, con una sencillez de vida que es elocuente de la buena noticia de Jesús, ¿no? Bueno, Gonzalo, Pero, no, bueno, quiero agradecerle a Gabriela, bueno, a vos por la invitación, a Gabriela y a Jorge por estas experiencias compartidas y vivencias tanto de Gabriela como de Jorge. Y me parece muy lindo de que nos hayas invitado a presentar a Güense. Eh, yo la verdad que estuve con Güense, yo vine a La Rioja en el año 74, 1974. Eh, bueno, invitados por Carlos Di Marco y Rafael Cifre, dos cercanos amigos de Güense y militantes del movimiento rural de Acción Católica primero y diocesano después, como bien decía Gabriela. Invitados especialmente todos por la pastoral y especialmente por Monseñor Angelelli. Yo vine aquí por invitación de ellos. Tenía una hermana que murió hace poquito, se llama Lola Llorente. Era de las Monjitas Azules y quería venirme al interior a conocer especialmente una experiencia eclesial, eh, bueno, más encarnada con su gente y me vine a La Rioja. Llegué vine especialmente para compartir la experiencia de una tierra, eran 300 hectáreas, allí cerca de Vichigasta, cerca de Chilecito, donde está Jorge, y que se llamaba una parcela que se llama La Buena Estrella. Ahí estaba, cuando yo llegué, realmente me impresionó porque era una casita con techo de chapa, con 2 piezas, no, una letrina y, y para de contar, ya no había más. Y ahí me encuentro con un matrimonio, un hombre de unos 34 años, yo tenía 19 años cuando vine. eh, eh, Coca, su esposa, que este hombre era güense, Coca y 3 niñas chicas, la mayor, María Rosa, que tendría unos 12, 13 años. Susana y Estela más chiquitas. Vine al medio del monte, a la intemperie allí, con un sueño inmenso de una cooperativa compartida, de un trabajo comunitario compartido con los vecinos que fuimos conociendo, y la pretensión era que se vayan incorporando a un pequeño tambo y ir incorporando después del fracaso de Codetral, de ese conflicto tan duro que tuvo Monseñor Angelelli, que terminó, bueno, cerrándose la experiencia porque el poder eh, económico y político de La Rioja se lo impidió. Y bueno, allí vino Güense tras ese sueño, que realmente es un poco como la experiencia de los amigos y las amigas de Jesús después
de su martirio en la cruz. Yo empecé como a releer la vida de Güense a partir de toda la experiencia que tuve, que yo fue un año, casi no llegó un año, que estuvimos compartiendo y viviendo juntos allí con Güense, Coca y las tres chicas. Y también venían, bueno, al final se incorporaron más Carlos y Rafa. Carlos y Rafael estaban dirigentes del Movimiento Rural Internacional, así que tenían muchos compromisos asumidos a nivel del episcopado argentino como movimiento rural y después también a nivel de movimiento internacional, así que eh, después al final se incorporaron en el año 75 más permanentemente, pero al principio estábamos solo el matrimonio Pedernera y yo. Y a mí lo que me impresionó de Güense es su cariño por la tierra, por la vida, y como que como hombre creyente, como que la vida era transparencia de Dios, como que un enamorado del reino de Dios y del Dios del reino. Eh, Él no era muy de, así, yo no lo vi que, bueno, que asiduamente leyera la palabra. Yo también venía de una experiencia religiosa, mis padres son muy religiosos, pero la palabra de Dios en ese tiempo no era, no estaba en manos del pueblo como hoy, que todavía, bueno, seguimos pretendiendo, ¿no es cierto?, que la palabra esté en manos de nuestro pueblo y que ilumine la vida. Sí, yo sentía que Güense tenía así una experiencia muy profunda de Dios y que la traslucía con su vida y con su enamoramiento por la vida y por la vida del campesino. Era, yo, bueno, con Gabriela conversábamos, era el prototipo del hombre de campo contemplativo, silencioso, que sabía descubrir los tiempos de la vida, y también un hombre de gran calidad para evitar los conflictos, por solucionarlos, por conversar, eh, que habla también de los tiempos, ¿no es cierto?, de los tiempos de la vida. Me parece que allí uno como que iba descubriendo a ese Güense que ayudaba un poco a descubrir a ese Dios presente entre nosotros. Que también ese cariño por la vida y por el proyecto comunitario. Recién Gabriela hablaba de hombre comunitario. Realmente, otra cosa que me impresionó de Güense es su sentido de lo comunitario y de lo compartido y del compartir. Eh, Siempre, toda su vida, toda la vida de Güense, desde el trabajo ahí en el sindicato de SOEVA, el sindicato de viñateros allí en Mendoza, después comprometido como militante cristiano en el movimiento de Acción Católica, movimiento rural de Acción Católica, luego con el proyecto de aquí de venir a incorporarse en la pastoral riojana, una pastoral comunitaria de trabajo por la dignidad del hombre de la tierra, del hombre del campo, la tierra para todos, la tierra compartida, que fue lo que llevó a Güense a venir y a dejar, por eso también uno dice, se preguntaba, ¿cómo puede un hombre dejar su seguridad, su trabajo, y con su familia dejar todo para llegarse ahí al medio del monte, a la intemperie, pero con un sueño profundo? Me parece que solamente el hombre que descubre, bueno, como plantea del tesoro, ¿no es cierto? El que descubre el tesoro del reino de la vida y del Dios de la vida metido en ese reino y que se va haciendo presente en la construcción humana, me parece que ese sueño lo tenía muy profundo, arraigado allí en Güense, que alentaba y alentaba en su trabajo. Me llamaba la atención
nosotros teníamos, era una experiencia de la Buena Estrella, teníamos unas 50 hectáreas desmontadas y teníamos un equipo de riego por aspersión muy antiguo, muy rudimentario, que perdía agua por todos lados. Y teníamos que ir con Coca y las chicas, y Güense, por supuesto, él el que sabía y el que nos iba alentando. Coca también tenía muchos conocimientos de agricultura y íbamos sembrando melones, zapallos, sandías. Y cotidianamente era nuestro trabajo. Y después nos llegaba con mucho esfuerzo, íbamos cambiando cada 3 o 4 horas, íbamos cambiando los caños y venían unos vientos ondas, nos liquidaba la siembra, que a veces uno decía, ¿qué? Esto no va a salir adelante. Y bueno, se dice, sigamos sembrando, sigamos sembrando. En el sentido de eh, resembremos, alentando a la construcción, alentando al sueño y alentando a la formación de cooperativas, que, bueno, como dice también la parábola de Jesús del Reino, como una semillita que crece pequeñita, pequeñita y después se va haciendo grande, ¿no es cierto? Yo creo que también él soñaba con eso, ¿no? A veces uno como joven en ese tiempo decía, no aceptamos tanto lo pequeño, ¿no es cierto? Queremos todo de lo grande. Pero a mí esas actitudes que él tenía, que hablaba del Jesús del Evangelio, y como que lo tenía al Evangelio internalizado. Eh, y después conversando un poco con Coca y la experiencia que hablaba de esta tosudez por la construcción común, cuando nosotros nos vamos de la Buena Estrella con Carlos y Rafa, por el tema de la seguridad y las amenazas que padecía Monseñor Angelelli de la AAA, y también ellos se van con Coca, Güense y las chicas, a una invitación que le hace el sacerdote, el párroco de Saint-Augustin, Andrés Seriès, un francés. Y que este hombre francés, este sacerdote, eh, tenía una amiga, Magdalena, que compró un campito allí. Güen se empezó a trabajar y empezó a invitar a otras familias vecinas a trabajar juntos con ese sueño de la mesa compartida, de la tierra compartida, de la cooperativa, del el trabajar y la construcción juntos de la vida. Y entonces los sábados juntaba ahí un poco, esto Gabriel también recién lo recordó, que me parece interesante, y que ellos tenían todos los sábados a la tarde, y Güense un poco era el que coordinaba el grupo, y se reunían con Andrés a leer el Evangelio y a un poco a revisar también la vida cotidiana, bueno, también como decía, por ahí también de la realidad nacional, que era tan, bueno, tan cruda y tan violenta y tan conflictiva, ¿no es cierto?, que merecía ser juzgada e iluminada desde el Evangelio, ¿no es cierto? Eh, pero me parece que era un poco la metodología también que se iba geniando de la lectura popular de la palabra, a partir de Medellín, del ver, juzgar y actuar, del ver la realidad, del mirarla desde el Evangelio y transformar la realidad desde la mirada de Jesús y de la mirada de la palabra, me parece, de la mirada de Dios. Me parece que era ir ahí en una construcción que iba naciendo en Güense, y que me parece que, fíjate, que uno siente en nuestras Eucaristías, así compartidas, leyendo el Evangelio en nuestras comunidades pequeñas, que cuando hay una práctica de la vida, una práctica también comunitaria, una construcción común, un sueño común, el Evangelio resuena distinto. La verdad de Jesús como que moviliza, cuestiona, alienta, anima, como que el Espíritu de Dios se hace más patente cuando juntos leemos la palabra, cuando juntos reflexionamos una práctica
que nos va como poniendo en comunión con Jesús y en consonancia con Él y que nos ilumina para transformar la realidad y transformar nuestras situaciones. Que Wences me parece que él lo vivió, me parece no, estoy seguro que él lo vivió más patentemente allí en Sañogasta. En La Buena Estrella nosotros estábamos muy 10 kilómetros metidos, o sea, solamente teníamos la posibilidad de escuchar la palabra a través de las misas radiales de Monsignor Angelelli, que siempre nos reunía en primer lugar a nosotros, a la familia de Güenza conmigo, después con Carlos y Rafa, juntos escuchábamos escuchábamos y participamos de la Eucaristía y de una forma radial. Hoy muchos lo hacen virtualmente y nosotros radialmente lo hacíamos. Y también allí teníamos algunos espacios de revisión de vida a partir de ver, bueno, cómo estábamos y algunos conflictos que teníamos allí. Entonces el Evangelio nos ayudaba a, pero lo hacíamos poco común. Yo, de mi experiencia con Wences, era que era un hombre profundamente creyente, eh, pero no era por ahí se lo presenta como catequista. Yo no lo he descubierto tanto catequista, sino como hombre que con su vida nos transparentaba al Dios de la vida y con sus sueños, especialmente con su sueño del reino, hablaba del Jesús del reino, del Dios del reino. Y me parece interesante esto de, bueno, la lectura esta de la palabra que iluminaba sus prácticas, su construcción, su vida, y especialmente ese grupo humano que él lideraba, acompañaba, y con la ayuda también de Andrés, que hacían esas como pequeñas guías para reflexionar el Evangelio juntos, y que Güense y Coca, porque Coca también participaba, y es interesante porque a veces Coca reclamaba su espacio de mujer allí, también como en el grupo, y su palabra de mujer, que es interesante. Medio desordenadas las cosas, pero esas son las experiencias más o menos No, vidas. no. Bueno, che, gracias, ¿no? La verdad, muy fascinante. O sea, yo no lo veo desordenado, sino lo veo apasionado lo que vos estás hablando. Y esto es lo que a mí creo que a todos, ¿no? Que estamos acá, nos edifica. Esto nos edifica. Bueno, yo no sé si alguno de los que está participando quisiera hacerle alguna pregunta, a tanto a Gonzalo, a Jorge o a Gabriela. ¿Mm? Bueno, tenemos un ratito todavía y podemos disponer de este tiempo. ¿Ah? No, más que pregunta, compartir de acá, nosotros somos de Rosario, mi esposa de Paraguay, de zona rural. Y más que nada yo le puse ahí en el chat que a mí me enamoró la figura de Wenceslao sin conocerlo, y siempre le hablo con mi párroco que me mira por ahí, como ve, y con un montón de gente, y cuando lo escucho a ustedes, ¿no? Es como que me siento muy, muy cercano a su figura y a su comunidad, ¿no? Yo nací bajo el gobierno militar, tengo 45 años, pero me llama, no sé qué, si es gracia, si es el Espíritu Santo, pero me enamoré hace un año de su figura y realmente no conocía nada. Es más, le dije a Alicia Farías que me consiga el libro ahí de la historiadora. ¿Cómo es? Pero la verdad es muy emocionante. Es como que lo siento, un hermano mío acá, muy cerquita, acá dentro de casa, ¿no? Más que nada compartir eso, es muy emocionante. La verdad que no tengo palabras como para describir lo que siento, digamos. Bueno, gracias, Cristian. Bueno, muy bien. ¿Alguien quiere aportar algo más? Una cosa que quería decirte, que Dale. nosotros cuando eh, me están Sí, sí, sí. Sí, no, Gonzalo.
Pensé que por ahí estaba cortado el micrófono. Y digo, cuando fue la beatificación de Güense, las organizaciones campesinas, que sean particularmente de los llanos de La Rioja, le pidieron al obispo, a Monseñor Dante Braida, nuestro padre obispo, a ver si lo podía declarar como patrono de los campesinos riojanos. Y bueno, y está declarado en la diócesis como patrono también de los campesinos riojanos. La verdad que está muy lindo que sea patrono de los campesinos riojanos y patrono de la pastoral bíblica, ¿no es cierto?, de la animación y pastoral bíblica, que habla de las dos cosas que son bien importantes, ¿no? Ya. Sí, sí, sí. Bueno, qué bueno. Bueno, ahí está Gabriela, ahí está poniendo su correo electrónico también. Y si no, cualquiera me pregunta a mí, yo lo puedo conectar con ella porque, como ustedes lo han visto, tiene muy buena disposición siempre. Bueno, estamos llegando ya al final de nuestro espacio. Creo que Eh, Alicia Faría está de la mano sí. levantada. Perdón. Sí, no, simplemente, aparte, le quería preguntar, padre Gonzalo, él habló del concepto del reino, ¿se destacaba ese concepto del reino en la persona de Wenceslao? Me llamó la atención esta parte, cuando nombró lo del reino. Por allí hay el concepto que... ¿sí? Yo no sé si tan expresamente como hoy tenemos internalizado el concepto del reino, la categoría del reino en el anuncio de Jesús, pero sí era clarísimo que el compromiso de Güense era con el reino. Era claramente compromiso con el reino de Dios entre nosotros, con el reino de la vida y con el Dios del reino, que lo hacía porque él vino acá con un compromiso eclesial junto con Coca. Y bueno, no se puede entender a Güense sin Coca y a Coca sin Güense, juntos en una construcción de familia común que tuvieron sus tensiones, ¿no es cierto? Y Coca te lo expresa claramente, porque Güense era el que llevaba un poco adelante, el que le urgía a Coca, vamos a La Rioja, quedémonos en La Rioja, quedémonos no era solamente La Rioja, sino también con un proyecto de vida, un proyecto eclesial, un proyecto del reino, ¿cierto? Me parece que eso lo había seducido profundamente a Güense. Gracias. Verónica. Bueno, entonces ahora sí, vamos cerrando este espacio, pero como decía Padre Gonzalo, que junto con Jorge y con Gabriela realmente estamos muy agradecidos, sigamos sembrando, ¿no? Sigamos sembrando es también seguir sembrando con los testimonios, con este Wenceslao vivo en la palabra de ustedes, en las experiencias que ustedes nos han compartido, en la historia, en los detalles. Bueno, seguir sembrando es seguir compartiendo esto que hace de este hombre un hombre tan cercano a la palabra, un enamorado de la palabra, como lo han dicho ustedes, pero también un enamorado del pueblo, de los campesinos, de la gente, como lo era Jesús, ¿no? Así que, bueno, qué más que darles gracias y invitarlos a el próximo lunes 15 de julio, donde seguiremos compartiendo testimonios y vivencias de este hombre tan ejemplar, ¿no? Para nosotros, los que estamos también sembrando la palabra, y también para tantos que quieren sembrarla, ¿no? Como lo hizo él. Qué lindo poder compartir la fe así a la luz de las experiencias compartidas de otras personas, ¿no? Como es nuestro beato. Bueno, gracias de nuevo y los esperamos el próximo lunes 15 de julio a la misma hora, por este mismo lugar, el 20 horas, para que sigamos sembrando la palabra. Muchas gracias. Bueno, Muchas gracias gracias. a todos. Dios los bendiga. Palabra basta.
sanarme.